también estás harto de los congresistas y eres de los que dice que se vayan todos? Muchos sentimos lo mismo. Pero el problema es que ya se fueron todos varias veces. En los últimos años se ha cerrado el Congreso, se han vacado a varios presidentes, incluso se prohibió la reelección de congresistas para que aparezcan políticos nuevos. Y con cada elección, los políticos salen iguales o peores. ¿Qué hacemos? Algunos dicen nuevas elecciones con reforma política, mientras otros dicen nueva constitución para acordar nuevas reglas de juego. Pero cuando vamos al contenido concreto de esas propuestas, bueno, yo siento que falta, ¿cómo decirlo?, un poco de aire fresco. Así que aquí te traigo una idea fresca para despertar la imaginación. Y alerta de spoiler, es una idea que no le gusta a la derecha y tampoco a muchos políticos de izquierda. ¿Qué pasaría si simplemente sorteamos a nuestros políticos? El problema que tenemos en el Perú puede parecer extremo, porque la mayoría de nuestros políticos dan pena, dan cólera o las dos cosas. Pero no es un problema solo nuestro. La insatisfacción con la democracia es mayoritaria en países desarrollados como Estados Unidos, Francia, Italia, España, entre otros. La pregunta es ¿por qué? Una de las respuestas es que nuestros sistemas políticos no están representando realmente a nuestras sociedades. Esa mezcla en la que abundan, por ejemplo, empresarios con mucha plata, abogados de intereses particulares, gente muy mediocre y algunos, por supuesto, aprovechados y oportunistas, no representa realmente cómo son nuestras sociedades, nuestros barrios, nuestras familias. Por alguna razón, el sistema electoral está sobre representando lo peor de nuestra sociedad y subrepresentando a la mayoría de ciudadanos y ciudadanas que, pues, no somos unos corruptos ni unos aprovechados. Una de las propuestas más interesantes que se está discutiendo e incluso aplicando ahora mismo en algunos lugares del mundo es la de sortear a los representantes políticos. No es una broma. El sorteo es un mecanismo de selección de autoridades que se ha usado por miles de años. Lo usaron los griegos, los fundadores del concepto de democracia como lo entendemos. Lo usaron algunas repúblicas italianas durante la Edad Media. Y aún hoy lo usan, por ejemplo, en Estados Unidos para seleccionar a sus jurados en los procesos judiciales. De hecho, en el Perú también lo usamos. Si alguna vez te ha tocado ser miembro de mesa, sabes de lo que hablo. Durante unas 12 horas que dura el proceso electoral, los miembros de mesa son las máximas autoridades en su mesa. Y allí no vemos nada parecido a los políticos que nos tienen hartos. Allí todos tratamos de hacer las cosas lo mejor posible, con buena voluntad, y nos ponemos de acuerdo rápidamente, sin hacernos muchos rollos. Para hacer este video hablé con Jorge Costa, docente de filosofía de la Universidad de Alcalá, a quien busqué después de leer un artículo suyo súper interesante donde relata una experiencia tratando de introducir el sorteo en el proceso político español. Les dejo el enlace a ese artículo en los comentarios. Le pedí a Jorge que nos explique por qué el sorteo puede considerarse un mecanismo democrático y no simplemente una locura irresponsable. Esta fue su respuesta. Que es una herramienta que, bueno, un poco el inconsciente ideológico de nuestro tiempo tiende a despreciar porque la sitúa del lado de lo irracional, lo que no se puede controlar, lo que selecciona gente por criterios que no son lo apropiado, que serían, por ejemplo, el mérito, la supuesta capacidad de talento. El sorteo va en contra de todo ese, podemos decir, sentido común de época. La elección, digamos, estructuralmente elige a aquellos que se distinguen por algo de los demás. En tanto que elegimos a alguien que se diferencia por algo del resto, estamos eligiendo al mejor en algo, en lo que sea. Entonces, frente a ese procedimiento, digamos, aristocrático, que es la elección, que distingue a uno frente a otro por unas características que lo hacen mejores desde algún punto de vista, el sorteo no diferencia entre los candidatos a un puesto. Considera que todos son igualmente capaces para ejercer ese puesto y por lo tanto da lo mismo que sea uno que otro quien ocupe el puesto en cuestión. Y en ese sentido es radicalmente, podemos decir, democrático desde el punto de vista de la selección de personas para un cargo, porque considera que cualquiera de ellos es capaz de ejercer ese cargo. Por lo tanto, no hay nada que diferencie a uno sobre otro, no hay nada que haga a unos mejores que otros desde el punto de vista de las funciones que se requieren para ocupar ese cargo. En la antigüedad siempre iba asociado también a la cuestión de la rotación. Es decir, no se elegía una persona para un cargo de manera indefinida, sino que la lógica era que muchas personas rotaran por esos cargos que se sorteaban
de manera que el paso por el gobierno fuera también una especie de aprendizaje, como aprender a gobernar y ser gobernado por turno, una especie de formación ciudadana en la práctica. El sorteo también tiene un potencial democrático desde el punto de vista epistemológico, es decir, desde el conocimiento, porque introduce en determinadas esferas políticas, normalmente esferas donde se toman decisiones políticas, la opinión de gente común, de sectores sociales, podemos decir, muy diversos o mucho más diversos que los que normalmente acceden a esos espacios de representación política. Y por lo tanto introduce conocimientos que la política de la democracia representativa, tal y como la conocemos hoy día, tiende a excluir porque no integra a esos perfiles sociales dentro de esos espacios de toma de decisiones, porque proceden de sectores sociales que sistemáticamente están excluidos de la esfera de la representación política. Y entonces esas visiones, esas perspectivas acerca de la política, de la sociedad, pues quedarían o sería más fácil incluirla mediante el uso del sorteo. Es una forma de otorgar, podemos decir, de más representatividad sociológica a esos espacios de toma de decisiones. Permiten una imaginación política mucho más amplia que la que hoy día encontramos presente en los diseños institucionales. Esta idea de escoger representantes por sorteo pues no le gusta mucho a algunos políticos, porque claro, pone en cuestión su poder, su capacidad de control. El sorteo introduce una cierta disrupción, limita el control de las élites que tienen pues, un poder dentro de esos espacios restringidos. Pone en peligro pues eso, esa dinámica de poder que ya están bien asentadas ahí. Cuestiona, como te decía antes, una determinada manera de ver el mundo político, donde hay gente que sabe de política, gente que no sabe, y por lo tanto donde hay algunos que son los mejores, los más capacitados para hacer la política y otros que no. Esa manera de entender la política choca radicalmente con el principio básico del sorteo, que es que todos somos igualmente capaces de hacer política. Que el sorteo introduce una ruptura en el control de unos individuos sobre otros, es decir, cuestiona una determinada jerarquía. Jorge también insistió en algo muy importante. El sorteo no es una varita mágica que va a solucionar todos los problemas. Yo sí creo que es una herramienta útil, que como cualquier otra herramienta, pues tiene sus limitaciones y debe adaptarse en cada contexto específico. No es una solución mágica a los problemas que plantea la cuestión de la democracia representativa y que por lo tanto tiene que combinarse con otras herramientas, como por ejemplo la elección, que conocemos de sobra, combinarlo con otras herramientas de democracia directa, por ejemplo referéndum, asamblea más o menos amplia, en fin, todo el repertorio de herramientas institucionales que ya asociamos a la democracia y que yo creo que el sorteo puede enriquecer todavía más. Por eso, la propuesta no es que pasado mañana sorteemos a todos nuestros congresistas, porque sí, eso podría ser un poco loco. Pero ¿qué tal si por ejemplo el 30 o 40% del Parlamento fueran ciudadanos sorteados que se rotaran cada 6 meses o cada año? O si hubiera una Cámara, un Senado de sorteados. Así, los políticos profesionales que provienen de los partidos no podrían simplemente imponer una mayoría de votos yendo contra el sentido común de la gente, porque tendrían que convencer a ciudadanos comunes y corrientes, como tú o como yo. Porque, y esa es otra ventaja del sorteo, en las cámaras sorteadas no existe ni una mayoría ni una minoría, ni nadie que vote por consigna según los intereses partidarios. Allí es necesario convencer, explicar, deliberar, demostrar que una idea es mejor que la otra. Bueno, también podríamos empezar poniendo ciudadanos sorteados en los consejos municipales. Quizás así, en un nivel chiquito, es más fácil, y de esa manera los vecinos podrían participar rotativamente en el gobierno local. O quizás, y esto es algo súper actual en el Perú de hoy, se podría tener un consejo de ciudadanos sorteados para que diseñen la famosa reforma político-electoral, como se planteó en un estado de Canadá hace unos años atrás, pues así se evita que las cúpulas partidarias sean al mismo tiempo juez y parte en reformar un sistema que actualmente los favorece. Bueno, como no quiero que este video sea infinito, lo dejo aquí por esta vez. Sin duda regresaré con el sorteo en un próximo episodio, porque es un tema que me tiene bastante entusiasmado. Aquí en los comentarios te dejo más recursos por si quieres averiguar más. Y si este video te pareció importante, por favor compártelo con tus amigos y ayudemos así a difundir ideas frescas, fuera de la caja. ¡Chao!